lo que acaba de lo vamos a poner como un riesgo inherente, lo vamos a manejar para que quede perfectamente claro que todo se le dijo a la familia y que ellos firmaron de conformidad. Ahora, en el consentimiento informado es muy importante que pongan desde la situación más leve que se pudiera presentar hasta la más grave, que es la muerte, pero que siempre dejen un espacio, unas 2 líneas que dejen en blanco para que ustedes, cuando se presenta la complicación, puedan ponerla tal cual se presentó dentro del consentimiento informado. Y la otra cosa que les recomiendo, el consentimiento informado no dice en la norma oficial mexicana 004 que deba ser firmado por los familiares del paciente. Dice que debe ser firmado por el paciente, que es quien otorga el consentimiento, por su representante legal o tutor en caso de los menores de edad y por 2 testigos. Entonces, siempre firmen como testigos, no la familia del paciente. Siempre firmen como testigos médicos, residentes, enfermeras, personas que estén de su lado, personas que sepan y que comprendan lo que puede pasar. Porque siempre que firman los familiares frente al juez van a decir lo que les conviene. ¿Estamos de acuerdo? Y si el abogado les dice mientan y digan que nunca les dijeron que se podía presentar un choque anafiláctico, la familia va a decir que nunca se podía presentar un choque anafiláctico. Entonces, eso es lo que recomiendo que se debe hacer siempre que se presente una situación de complicación o de urgencia. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda. Tenemos una pregunta en el chat, si la puede checar. Sí, claro. A ver. Deme un segundo. Dice, si no conoces tus derechos, te verás obligado a obedecer al director, pero si los conoces, nadie te puede obligar a realizar un acto inseguro. Es correcto. Sin embargo, doctora Marisela, doctora Ramírez, sin embargo, ustedes regularmente terminan haciendo lo que dice el director. Terminan realizando la instrucción que les dan. Entonces, por eso es que le comento a mis alumnos siempre que el experto y el perito en la materia, porque eso es algo bien importante, ustedes son peritos en la materia no porque tomen un curso, no hay cursos de peritos avalados por la Secretaría de Educación Pública o por la Dirección General de Profesiones, no los hay. Ustedes son peritos por el simple hecho de contar con una cédula de especialidad que dice anestesiología, especialista en anestesiología. Eso lo hace perito en anestesiología. Entonces, hagan valer esos derechos de la manera adecuada y siempre con el conocimiento por delante. Pero sí, como dice la doctora Marisela, el no conocer sus derechos muchas veces sí los hace o les obliga a realizar procedimientos en los que ustedes no están de acuerdo. Luego dice, ¿cómo se podría amparar el doctor si el paciente llegó por una emergencia y no se firmó ningún tipo de consentimiento informado, pero el paciente muere y la familia, por ejemplo, me culpa a mí? Hay algo muy importante. Ante la urgencia, ustedes no están obligados a que el paciente le firme un consentimiento informado. Ante la urgencia, recuerden cuál es la máxima de la urgencia. La máxima de la urgencia es estabilizar y canalizar. Y la misma norma oficial mexicana 004 nos reza que ante la urgencia, ustedes lo que pueden hacer es obtener posteriormente, una vez que estabilizan al paciente, obtener la firma de 2 médicos que avalen que el procedimiento que realizaron fue el correcto y que el paciente no estaba en condiciones de firmar un consentimiento informado
toda vez que venía inconsciente o toda vez que, pues finalmente, el paciente venía chocado, un ejemplo. Entonces, eso es lo que deben de poner. En el caso de un estudiante, ¿qué repercusiones legales podría tener en cualquiera de las situaciones ya tratadas? En el caso del estudiante, a pesar de estar amparados por ser estudiantes, sí es importante que sepan que si se llega a presentar un problema en este caso, por alguna complicación o por algo que al final, un choque hipovolémico, vamos a ponerle, un choque anafiláctico, lo que sea que se presente, sí es importante que sepan que al ser estudiantes se está incurriendo en un delito si ustedes realizan procedimientos, y lo dice el propio Código Penal. El realizar procedimientos sin contar o el ostentarse sin contar con el debido registro del título ante las autoridades de profesiones del estado correspondiente, incurrirá en el delito de usurpación de profesión. Entonces, si yo me ostento como anestesióloga sin serlo porque soy R3, si yo realizo procedimientos de una rama que es la anestesiología de la medicina, sin tener la cédula de anestesiólogo, aunque sea R3, finalmente estoy incurriendo en una usurpación de profesiones. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso siempre debe de estar firmado por el adscrito. Siempre debe de estar firmado por el adscrito. ¿Ok? Esto fue para el doctor Solís. Ahora, el doctor Ortiz Zúñiga. Buenas tardes. En dado caso, muy buenas tardes, doctor. En dado caso que el consentimiento informado ya esté firmado y no se haya dejado espacio suficiente para agregar más información, ¿se tomará en cuenta el consentimiento o se descartará para el uso en defensa? Gracias. No, siempre se va a tomar en consideración. El punto, aunque esté incompleto el consentimiento, mientras esté firmado, siempre se va a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque el realizar una intervención o el participar en una intervención sin estar el consentimiento debidamente firmado y sin tratarse de una urgencia, ya nos hace incurrir en un delito, que es el ejercicio indebido de la medicina. Así se llama ese delito, y no pueden realizar un procedimiento anestésico sin el debido consentimiento informado. Entonces, mientras lo tengan, eso déjenoslo a nosotros. Nosotros nos encargamos de ver cómo alegamos, de ver cómo argumentamos, de ver qué le decimos al juez, de ver, usted déjemelo a mí. Yo soy la que se va a encargar de hacerlo valer, pero debe de tener el consentimiento informado. Luego dice, a ver, dice, buenas noches. Esta ya la leí. No, dice, buenas noches, una duda. Al momento de estar en el hospital y se nos llegue a pedir administrar una dosis de anestesia y el momento que sea mayor a la dosis normal, ¿qué se debe hacer si el paciente tiene alguna complicación, intoxicación? ¿Seríamos nosotros los responsables o el doctor que nos lo pidió? Ustedes serían los responsables, porque finalmente ustedes son los expertos en la materia. Entonces el juez les va a decir, bueno, ¿y qué le pusieron una pistola en la cabeza? Si usted sabía que la dosis de anestesia era esta, ¿por qué le puso una sobredosis? ¿Lo amenazaron o cómo estuvo? Porque no hay justificación, porque usted es el experto en la materia. El otro médico es experto en cirugía general, un ejemplo. Pero el experto en la materia y en anestesia es usted. Usted sabe cuánto le debe de poner al paciente. ¿Qué sucede si el paciente se niega a dar su consentimiento informado y es coaccionado u obligado a firmar? Nosotros desconocemos la situación hasta tiempo después cuando quieren presentar una demanda. No hay manera de que sea coaccionado u obligado a firmar. ¿Por qué? Quien diga eso, el paciente que alegue eso en una demanda, es muy simple decirle, tus derechos son muy claros. Tienes derecho a un consentimiento informado. Si lo firmaste, no pudiste haber sido coaccionado a firmarlo. Y si no lo quisiste firmar y no lo hubieras firmado, entonces simple y sencillamente
no te hubieran sometido a la cirugía que te salvó la vida. Punto. Es así de simple. Esto pasa mucho, ojo, con los pacientes, y lo digo y lo hablo con todo respeto, con los pacientes testigos de Jehová. Muchas veces ustedes a los pacientes testigos de Jehová no les quieren transfundir porque llevan una carta certificada ante notario, porque llevan una hoja de no transfusión sanguínea. No, a ver, en este país la ley es laica y lo dice la Constitución. Hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Depende, no hay ideología alguna que se sobreponga al bienestar y a salvaguardar la vida de un paciente. Entonces, si se presenta una urgencia en la que ustedes deben transfundir, así el paciente haya firmado la hoja de no transfusión, así el paciente lleve la carta, así llegue el mismo notario, así llegue el abogado del paciente, ustedes tienen la obligación de transfundir. Esto lo he dicho desde hace 26 años y hoy, gracias a Dios, hoy ya es una postura de la Corte. Ya hay una sentencia que establece lo que yo vengo diciendo desde hace 26 años. Fíjense bien, 26 años llevo diciendo. Y muchos dicen, no, es que ¿dónde está la libertad de culto? También es un derecho humano. Sí es un derecho humano, pero en este país la ley es laica y la libertad de culto no va a estar por encima de lo que dice la Constitución. Entonces, esto también pasa mucho con los pacientes testigos de Jehová. Les repito, su obligación es transfundir. Luego, Una pregunta, doctora, en relación a los testigos de Jehová. dígame. ¿Y dónde está su derecho a que se le respete su decisión? Es que aquí el derecho a que se le respete su decisión no se antepone el derecho que tienen a la vida, porque la vida es el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía por el Estado mexicano, no a la ideología. Sí tengo derecho a la libertad de ideología, sí tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, sí tengo, etcétera. Pero el médico, yo lo que siempre les recomiendo es, si llega un paciente testigo de Jehová y es una cirugía programada, coméntenle, a ver, yo no soy testigo de Jehová, respeto mucho tu ideología, sin embargo, mi obligación es salvar vidas. Y si tu vida está en peligro en algún momento y necesitas de una transfusión sanguínea, la voy a realizar, porque mi obligación es salvar vidas. Yo no puedo dejar de hacer, porque entonces incurriría en una comisión por omisión, incurriría en un delito. Entonces, como no puedo dejar de hacer, yo te voy a transfundir. Te recomiendo que acudas, hay hospitales, testigos de Jehová, hay médicos testigos de Jehová, y si ellos te desean atender, bueno, adelante, que te atiendan, pero yo te voy a transfundir. Entonces, siempre va a estar de encima la vida, después, mucho después, porque está encima la vida, la libertad, el patrimonio, y ya de las garantías que se llegan a tener, está la libertad de ideología. Pero primero es la vida. No sé si con esto quedó clara la pregunta, doctora. Sí, todo bien. Licenciada, otra pregunta. Bien. Si finalmente el paciente va a decir que yo no le expliqué, que no le comenté sus riesgos, ¿sirve o no sirve que yo les explique al paciente y al familiar todo lo que le puede pasar en un procedimiento? Sí sirve porque podemos meter testigos. Podemos poner testigos y testigos presenciales, testigos que hayan estado, una enfermera, por ejemplo, que haya estado presente cuando usted le explicó todo. Y al interrogatorio y contrainterrogatorio del paciente y de sus familiares, entonces los podemos hacer como abogados, los podemos hacer incurrir en una contradicción y al final terminan aceptando que sí se les dijeron todas las consecuencias y todos los riesgos inherentes al procedimiento. Entonces sí vale la pena que se los explique. Buenas noches, abogada. Buenas noches. ¿Hay criterios de algún colegiado de la sala o de la misma pleno de la Suprema Corte sobre el contenido o los requisitos mínimos de un consentimiento informado?
Los ¿O requisitos, solamente es un formato que se ha manejado sin que la Corte se haya pronunciado? mire, no hay un posicionamiento de la Corte como tal, no hay jurisprudencia. Hay tesis aisladas, jurisprudencia como tal no hay. Sin embargo, es muy clara la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana 004. Al final de la norma oficial mexicana 004 vienen ejemplos de formatos de lo que es una nota de evolución, de lo que es una historia clínica, de lo que es el consentimiento informado. Vienen ejemplos. Nosotros en el instituto lo que hacemos es, cuando un médico se afilia con nosotros, lo primero que hacemos es darle el consentimiento informado y el aviso de privacidad para que no tengan que realizar uno. Es un consentimiento informado muy agresivo, esa es la realidad, muy agresivo porque lo elaboró su servidora, y es un consentimiento informado en donde inclusive se le deslinda de responsabilidad al médico y con eso los voto de volada. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Lo que hagan otros abogados lo desconozco, sin embargo, la misma norma oficial mexicana, se lo repito, trae un ejemplo de lo que es el consentimiento informado y de los requisitos mínimos que debe de llevar el consentimiento informado. Ok, muchas gracias. La pregunta va en relación a eso. Quería sentar primero las bases. ¿Qué opinas sobre con que se le diga al paciente, por ejemplo, con el ejemplo que dio de quién es el responsable de la respuesta anafiláctica, pues que es el paciente, que nadie, decirle al paciente que existen pruebas de laboratorio o pruebas que te pueden confirmar si eres alérgico a algo, que tiene un costo, se le da el nombre, se le da el costo, que es algo que no incluye en el presupuesto que se le realizó y que si desea hacérselo, pues se le va a cobrar, pero que si no desea hacérselo, pues ya se le da la explicación de las consecuencias que pueden suceder. Dentro del consentimiento informado, el paciente tiene derecho a saber si se pudo haber hecho algo para evitarlo y no nada más saber que existían los riesgos. Y si se niega, pues que firme de que sí se le dijo el nombre de la prueba y el costo y que no lo quiso hacer, porque después en un litigio puede decir, nunca me dijeron que existían laboratorios que podrían descubrir, porque hasta el momento yo lo desconocía porque jamás había entrado a quirófano, jamás he comido algo que me había provocado una alergia, lo desconocía, pero eso el paciente probablemente no lo haga culpable. Entonces decirle, estas son las pruebas que te debo de hacer, no las quieres hacer, nada más fírmale. Es decir, como también usted mencionó, varios consentimientos informados. Un ejemplo de ultrasonido y el TAC. Pues el ultrasonido pues es el más económico, el más a la mano, pero pues los cirujanos saben que la prueba idónea para ciertas patologías va a ser el TAC, como en apendicitis, pero pues se quieren ir con el ultrasonido. Entonces, no hay disponibilidad, no hay dinero, pero fírmale. Yo te estoy diciendo que esto no me sirve. La prueba idónea es esta y cuesta tanto. ¿Qué opinas sobre empezar en los consentimientos informados, hacer una lista de las pruebas que se debieron de haber realizado, el costo aproximado y que se niegue a no realizárselas? Miren, yo ahí le voy a ser totalmente honesta. Ya los que me han escuchado dando conferencias saben que soy muy frontal y que digo las cosas como son. Yo no le vería el caso porque al final en las mismas pruebas de laboratorio pueden arrojar que no es alérgico a algo y se puede presentar un choque anafiláctico. Entonces, yo considero que sí se lo puede decir, digo, no pasa nada si se lo dicen, no pasa nada si lo ponen en el consentimiento, no pasa nada si el paciente lo firma, pero al final, de todos modos, si el paciente le dice, no soy alérgico a la penicilina y nunca ha sido alérgico a la penicilina y en las pruebas sale que no es alérgico a la penicilina y de repente usted le mete penicilina y hace un choque anafiláctico y fallece, pues al final, tanto los laboratorios como las pruebas hechas por el alergólogo o lo que sea, no van a tener, ¿cómo le diré? No van a tener un uso en particular que nos pueda servir en una defensa. En una defensa, lo que nos sirve es el consentimiento puro es lo que nos sirve para una estrategia de defensa adecuada y nosotros llevar al juez de la mano para explicarle lo que es un choque anafiláctico. Y que así se hubiera hecho 1000 pruebas
y en las 1000 pruebas sale negativo, de repente se presenta un choque anafiláctico por la suministración de cualquier medicamento. Entonces, yo así lo veo. Sin embargo, si ustedes se sienten más seguros, si ustedes se sienten con más confianza en hacerlo de laboratorio, en hacerlo de... Yo soy más pragmática. Yo le digo, bueno, pues a nosotros como abogados eso no nos sirve. Porque al final el choque anafiláctico se presenta y se presenta. Pero si ustedes eso les hace sentir más tranquilos, no hay mayor problema en que lo lleven a cabo. No pasa absolutamente nada. Si eso les da más seguridad, si eso les da más tranquilidad, háganlo, háganlo. Y que el paciente les firme. Pero no le veo mayor problema. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta respecto a la cuestión de los insumos hospitalarios. Sí. ¿Cómo sería nuestro actuar pues últimamente en los hospitales hay un déficit crítico de insumos necesarios de manera indispensable para nuestra práctica? ¿Cómo actuaríamos nosotros cuando nos presionan de los directivos para realizar determinado procedimiento a pesar de las carencias? ¿Y cuál sería el proceder si se presenta un evento adverso en un paciente por la carencia de estos insumos indispensables para la anestesia o para el procedimiento quirúrgico? Miren, yo lo que siempre les recomiendo es todo asentarlo en el expediente. Todo. Asentar la falta de insumos, asentar qué es lo que va a utilizar en lugar de, y asentar que le están dando la instrucción de utilizar este medicamento en lugar de este que sería el idóneo. Entonces, mientras ustedes todo lo manejen dentro del expediente clínico, al momento de presentarse una demanda, lo primero que piden es el expediente clínico. Yo les recomiendo siempre que a este tipo de notas le saquen una fotografía con el celular, porque lamentablemente este tipo de notas tienden a desaparecer, porque el hospital nunca va a querer admitir su responsabilidad y quien le da la orden tampoco va a admitir su responsabilidad. Entonces, siempre asiéntenlo en el expediente clínico y tómenle una fotografía. A todas las notas, por llamarlo críticas, tómenles una fotografía. Y si necesitan otro consentimiento informado, le ponen otro consentimiento informado. La misma norma oficial mexicana 004 nos permite utilizar todos los consentimientos informados que queramos, a pesar de no estar en papel membretado. Fíjese bien, a pesar de no estar en papel membretado de la institución, yo puedo utilizar todos los consentimientos informados en una hoja blanca que yo requiera para el ejercicio de mi profesión. Licenciada, tenemos una pregunta en físico de una presente y una por el chat y damos por concluida la sesión, si le parece. Claro que sí, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Por ahí pusieron, es que también están presentes en esta plática estudiantes de medicina y ellos están acudiendo a prácticas hospitalarias y yo soy su maestra. Entonces me estaban preguntando que en el caso de que un adscrito les diga para una infiltración, por ejemplo, para un procedimiento anestésico, una infiltración de una herida, si administraran un medicamento que el adscrito le dice, vas a poner esto, pero supera la dosis o les da la orden directa, vaya que tienen que ponerlo y al paciente le sucede algo, si la responsabilidad sería del estudiante o cómo lo pueden manejar ellos, porque a veces generalmente los hacen que hagan el procedimiento y que realicen la nota médica que hicieron el procedimiento. Ahí cómo funcionaría, si tienen que agregar su nombre solo del escrito o en qué participación tendrían ellos en el caso de que llegue a suceder, por ejemplo, una intoxicación por un anestésico local, o que lleguen a superar la dosis o que sea mal administrado, ¿verdad? Pueden ser las dos situaciones. Entonces, ellos preguntaban que cómo podían tener responsabilidad si se les dio la orden. ¿Con esto se refiere a estudiantes, se refiere a residentes o se refiere a estudiantes de medicina? De la Estudiantes de medicina. Ok, entonces, en la norma oficial mexicana 004 está, más bien, no dice, en una sola hoja de la norma oficial mexicana 004, no dice que los estudiantes de medicina estén facultados para redactar una nota. Entonces, al no decirlo en la norma oficial mexicana, al no decir y no quedar claro que el estudiante de medicina puede realizar notas, mucho menos puede firmarlas, porque finalmente es un estudiante de medicina. Él hace lo que diga el adscrito, pero quien debe realizar la nota
o quien debe firmar la nota, vámonos al supuesto, que la realice el estudiante, está bien. ¿Para qué? Para que se enseñe cómo realizar una nota, que la realice el estudiante. Pero la firma debe ser la del adscrito. Y el estudiante siempre debe poner en la nota. Si quieren manejarlo así, se puede también, es válido, poner en la nota que por instrucción del doctor Ruiz, médico adscrito al servicio, bla, 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 se le suministra al paciente una dosis de ketorolaco, de bla, 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 ¿no? Y entonces, quien debe firmar esa nota es el adscrito, no el estudiante. La puede firmar el estudiante, pero al final el estudiante va a estar, no va a tener problema. El estudiante no va a tener problema. Muy bien, nos vamos a una pregunta del chat, licenciada. Sí, dice, en el caso de un superior que me impone realizar un procedimiento con el consentimiento de que el paciente no lo soportara, ¿yo puedo ampararme con un documento legal firmado por el director? Sí. ¿Cuánto tiempo después de un procedimiento es válida una demanda? Depende. Pueden ser, en materia civil son 2 años para el daño moral, y en materia penal depende. Ahí se aplica una fórmula que se llama media aritmética, y entonces la prescripción tiene que ver que hoy en día, con el nuevo sistema de justicia penal, se pueden abrir carpetas de investigación que se dejaron en el archivo desde hace años. Eso también es un hecho. Entonces depende mucho del caso en particular. Ya les dejaron ahí mis teléfonos. Si tienen alguna duda, algo adicional que me quieran preguntar, o si quieren que sea más específica en la respuesta, por cuestiones del tiempo y para alcanzar a responderle a todos, me pueden preguntar por el WhatsApp y podemos ahondar en cuanto a la pregunta. ¿Cuánto tiempo después de un procedimiento es válida una demanda? Buenas noches. En dado caso de que algún procedimiento legal en proceso, ¿quiénes son los que tienen acceso a la historia clínica y puede influir en este tipo de acciones? Sí, a la historia clínica tienen acceso. Si están en un procedimiento, en un juicio, pues tiene acceso el juez, tiene acceso las dos partes, tienen acceso todas las partes que tengan que ver en el juicio. Aquí lo importante de la historia clínica, y qué bueno que tocan ese tema. La historia clínica debe de tener la firma y nombre completo del paciente de puño y letra. Porque al final en la historia clínica ustedes preguntan, ¿alérgico a algún medicamento? Y si el paciente les dice no, el día de mañana puede alegar que les dijo que sí. Entonces, ¿alérgico a algún medicamento? No. Por favor, póngame su nombre y su firma en la historia clínica. Se acabó. Con eso ya estamos del otro lado. ¿Qué información específica debe incluirse en el consentimiento informado para ensayos clínicos en México según las normas oficiales mexicanas? Ese consentimiento informado en cuanto a ensayos clínicos tiene mucho que ver con el aviso de privacidad y son diferentes los consentimientos informados. Entonces, si gusta, doctora Isabel Cristina, eso se lo contesto más a fondo a través del WhatsApp. ¿Cómo me puedo proteger en caso de una demanda? Solamente con el consentimiento informado está bien, con el expediente clínico. El expediente clínico en general va a ser su mejor defensa. Muchos dicen que es la prueba pericial. Hoy en día, con los nuevos juicios orales, no es la prueba pericial, es el expediente clínico. Buenas noches. Si un paciente ya tiene su consentimiento informado y en la cirugía se hace algo alterno a lo ya escrito por emergencia y hay algún efecto, ¿habrá algún cargo? No. Por eso es que siempre deben de poner y manejar todos los posibles riesgos inherentes y todas las posibles complicaciones que se puedan presentar durante el procedimiento. Pero al presentarse una urgencia, entonces ustedes tienen que actuar como se los dije, y aunque no venga el consentimiento, lo ponen en la nota y entonces ustedes actuaron y lo hicieron por resolver la emergencia. ¿Es obligatorio que el consentimiento informado se entregue por escrito en México o es suficiente obtenerlo de manera verbal? No, tiene que ser por escrito. Lo dice la misma norma oficial mexicana 004. ¿Cuál es el proceso que deben seguir los médicos en caso de que un paciente se niegue a otorgar su consentimiento informado para un tratamiento necesario, posteriormente sea demandado por negligencia? No puede ser demandado por negligencia porque usted se puede negar a realizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque le puede alegar al paciente que por norma oficial mexicana debe contar con un consentimiento informado y que el realizar un procedimiento sin un consentimiento informado constituye una conducta delictiva. Entonces, que usted no va a realizar el procedimiento si no tiene el consentimiento debidamente firmado. ¿En qué caso se puede prescindir del consentimiento informado en México? Según la Ley General de Salud, nada más en las urgencias. Nada más ante las urgencias, pero ojo, urgencias reales e inminentes.
Podría haber casos en los que el consentimiento no es necesario, nada más en las urgencias. Y ya con esto contesté todas las del chat. Pues muchas gracias, licenciada Romo. De antemano, agradecemos que nos haya acompañado en esta primera sesión del colegio con la nueva mesa directiva y esperemos que no sea la última. Yo creo que si llegan a salir por ahí más preguntas interesantes o importantes a través del chat, las podemos hacer llegar a su WhatsApp para que sean resueltos directamente. Y pues muchas gracias. Doctor Hugo, no sé si finalmente quieras darle fin a esta sesión. Gracias, licenciada Romo. Gracias a todos los escuchantes también. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Muchísimas gracias, doctores. Y por favor, cualquier conferencia que necesiten, tenemos un temario de su especialidad con 35 temas. Entonces, cualquier conferencia que requieran, podemos hacer una específicamente del consentimiento informado, podemos hacer una específicamente de cómo abordar el choque anafiláctico desde el punto de vista legal. Entonces, adelante, las que gusten, estamos para servirles. Bueno, cerrando ya la plática, licenciada Romo, pues queremos agradecerle por parte del Colegio de Matamoros su participación con nosotros, muy agradecidos totalmente con usted. Esperemos volvernos a ver nuevamente, que no sea la primera ocasión. Yo creo que van a surgir más preguntas y estaremos en contacto con usted. Esperemos volverla a tener pronto con nosotros. Un aplauso a la licenciada y damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.